Hola a todos chicos, en este tema, espacio euclídeo tridimensional, vamos a aprender a medir ángulos, distancias, áreas, volúmenes, etcétera, y así completar los temas anteriores. Entonces empezamos por calcular ángulos que forman dos rectas. Bueno, ¿cuál es el ángulo que forman dos rectas? Bueno, si las dos rectas son paralelas, lógicamente ángulo cero. Si las dos rectas son secantes, si yo pinto dos rectas secantes, por ejemplo estas dos, el ángulo al que me referiré siempre es al menor que forman las dos rectas, a ese ángulo, ¿vale? No a este ángulo beta. Al que yo me refiero, ángulo que forman dos rectas, es al ángulo alfa, al menor de los ángulos que forman. ¿Cómo lo vamos a calcular? Pues simplemente tomando los vectores directores de cada una de ellas. Si este es el vector u, vector director de una de las rectas, y este es el vector v, vector director de la otra recta, pues el ángulo coincide con el ángulo que forman dos vectores y que ya sabemos calcular de temas anteriores. Supongo que os dais cuenta que yo estoy cogiendo estos dos vectores u y v justamente como me convienen, pero podría ser que en lugar de tener el dibujo como lo he pintado aquí, en este caso, pues la situación fuese la siguiente. Tengo aquí mis dos rectas, tengo aquí mi vector u y aquí, sin embargo, el vector v. Entonces, en ese caso, el ángulo que formarían el vector u y v sería ese, no el que a mí me interesa. Entonces, ¿qué ocurriría? El ángulo que a mí me interesa es el suplementario, es decir, tiene el mismo coseno pero cambiado de signo. Entonces, ¿cómo vamos a solventar ese problema? Pues muy sencillo. Cuando quiero calcular el coseno del ángulo que forman dos rectas, yo voy a calcular el coseno de ángulo que forman esos dos vectores directores, pero en valor absoluto. Así me aseguro siempre que el ángulo que me sale es el ángulo pequeño, el menor de 90 grados. Y como hacíamos en el caso de vectores, arriba producto escalar de los vectores, abajo producto de sus módulos. Bien, entonces, rectas paralelas, ángulo cero. Rectas secantes, así, simplemente. Pero ¿qué ocurre si mis rectas se cruzan? Si mis rectas se cruzan, tendríamos una situación como esta. Fijaos, tengo por ejemplo esta recta S y tengo aquí esta recta R que se cruzan, ¿vale? Entonces, ¿qué ángulo formarían? Pues simplemente yo considero una recta paralela a S que la bajaría, digamos, tal y como está este dibujo, hasta que cortase a R y calcularía el ángulo formado por esas dos rectas, con lo cual el ángulo que yo busco sigue siendo el formado por el vector director de S y el vector director de R, igual que en el caso de rectas secantes. Con lo cual, esta misma fórmula que hemos aplicado para rectas secantes me serviría análogamente para rectas que se cruzan. Por último, si el producto escalar de los dos vectores da cero, pues ya tengo claro que las rectas son perpendiculares. Veamos un ejemplo. Supongamos que tengo aquí estas dos rectas, R y S, y quiero calcular el ángulo que forman. Bueno, pues necesito, para empezar, sus vectores directores. ¿Cómo obtengo el vector director de R? Bueno, varias maneras. Podría buscar dos puntos cualquiera que verificasen esas ecuaciones y luego considerar el vector PQ, si les llamo P y Q a esos dos puntos, vaya. Otra manera sería considerar los vectores normales a estos planos que me definen la recta y hacer su producto vectorial. Eso es lo que voy a hacer. Entonces vamos a calcular el vector director de R. Lo voy a hacer mediante el producto vectorial, y JK, y coloco los vectores normales. 2, menos 1, 1, 1, 1, menos 1. Hacemos ese producto escalar y obtenemos el vectorial, y obtenemos el vector 0, 3, 3. Bueno, con lo cual el vector director de U de R que yo voy a considerar va a ser el vector 0, 1, 1. Ya tengo vector director de la primera recta. Vector director de la segunda recta, el vector U sub S, pues ya como tenemos ecuación continua, lo vemos ahí directamente. 1 menos 3, 4. Pues por lo tanto, muy sencillo, como calculamos el coseno del ángulo que forman el vector U sub R y U sub S, que esto va a coincidir con el coseno del ángulo formado por las rectas R y S. Bueno, pues esto en módulo, para asegurarme que el ángulo que me sale es agudo. Arriba, módulo del producto escalar, pues sería el producto escalar 0, 1, 1 por 1 menos 3, 4. Y abajo, producto de los módulos, pues 1 cuadrado más 1 cuadrado, vector U sub R, por 1 cuadrado más 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Que me da de resultado 1 entre raíz de 52, con lo cual el ángulo que forman las rectas R y S será el arco coseno
de 1 entre raíz de 52, que en este caso pues es 82 grados, 1 minuto, 43,74 segundos. Ya tendríamos el ángulo calculado. Ya veis que es muy sencillo, ni siquiera me he molestado en saber si las rectas son secantes o se cruzan. Simplemente no son paralelas, con lo cual puedo calcular su ángulo aplicando el ángulo que forman sus dos vectores directores.